Programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz, Indo-Afroamericano, Movimiento Patria Soberana. Del sol, sin saber si hoy alcanzo. La vida pesa en los pies y el futuro sigue en blanco. Jornadas sin final, promesas que se rompen. La fábrica no duerme, pero el alma se me esconde. Manos de acero, corazones de fuego, sostenemos el mundo sin tener un sosiego. Gritamos en silencio bajo el techo del dolor, pero aún resistimos por justicia y por honor. El sudor cae al suelo como lluvia de esperanza. El jefe nunca ve lo que el obrero alcanza. Papeles sin valor, contratos que no importan, nos llaman reemplazables, pero nadie nos soporta. Manos de acero, corazones de fuego, sostenemos el mundo sin tener un sosiego. Gritamos en silencio bajo el techo del dolor, pero aún resistimos por justicia y por honor. Pedimos limosna, solo un trato justo, que el pan en la mesa no venga con disgusto. Dignidad no se vende, ni se firma en papel, es el grito del pueblo que no piensa caer. Corazones de fuego, hoy rompemos cadenas, ya no hay más miedo. El obrero despierta con voz y con valor. Somos la esperanza, somos el motor. De fuego, hoy rompemos cadenas, ya no hay más miedo. El obrero despierta con voz y con valor. Somos la esperanza, somos el motor. Hola, buenas noches a todas, todes, todos aquí, compañeros, compañeras, compañeros. Estamos amigos, amigas, amigues, una noche más de pensamiento crítico y memoria, el programa que va por esta hermosa radio, Casa de Muches, Radio Rebelde, y como siempre con la rebeldía en la mano para poder cambiar, hacer un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo que nos incluya y nos tenga a todos adentro. Esto es lo importante, porque de verdad los momentos son aciagos, las luchas están en pie, pero sin fuerzas todavía como para hacer el cambio que necesitamos todos para tener. En esta noche, bueno, vamos a tener una gran invitada, una compañera, militante, conocida, reconocida y demás de todos nosotros y de esta casa, o sea que es una, diríamos,
no visitantes, no invitada, sino que es una casa total y absoluta, una anfitriona en muchos casos. Así que bueno, vamos a ir esperando porque ella está viajando y va a ir conectándose a medida que vaya pudiendo hacerlo, ¿sí? Bien, quien escucharon la voz recién de Nélida Soto, quien también co-conduce este programa, y quien les habla, Zulma Gómez, también saludando a toda la audiencia, agradeciendo como siempre la tan profesional participación de Dayana Itatí, quien está obviamente en la operación de esta radio. Así que bueno, así como bien lo dijo aquí Nélida, estamos a la espera de nuestra querida invitada, quien ha tomado una gran relevancia mediática durante la pandemia, pero también, sí, como bien también dijo Nélida, tuvo programa aquí en esta radio, en este lugar donde también nos brindan a nosotros esta oportunidad de poder llegar a muchas personas que escuchan tanto en directo como en diferido en otras radios compañeras. Así que bueno, esperamos unos minutitos más, como dijimos está en viaje, ya está al entrar la invitada principal que tenemos esta noche y única, así que en cualquier momento se suma a nuestro programa. Para continuar, mientras la esperamos, que ya en minutitos se va a conectar, les comentamos que este programa sale en directo y es jueves 7, día de Evita, que conmemoramos la fecha de su nacimiento, y luego lo van a poder escuchar en grabado, que queda en YouTube de Radio Rebelde, en YouTube de Proyecto Cultural Maíz, y soy un poco reiterativa, como le dije antes, también en radios compañeras, como por ejemplo Radio Reconquista de Don Torcuato, y otras radios también compañeras del resto del país. Así que bueno, mientras tanto... ya está, tiene que aceptar. Sí, está por entrar, falta que acepte la entrada y ya entra en el programa. Está pidiendo para entrar. Un segundito. Sí, vamos a esperar un segundo, pequeño incipiente problemita técnico, tal vez se habrá equivocado de enlace en lugar del primero. Así que, bueno, son cosas que pasan, estamos saliendo en directo, ahora la radio es más, no es tan rigurosa y estricta en algunas cosas. Así que bueno, vamos esperando. Hay dos entradas. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí vamos. Y la tan esperada invitada ya está entrando y ya entró. Ahí está, bienvenida. Por favor. ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Si no hay aplausos, yo nada, ¿eh? Sí, aplausos. Aplausos. ¿Sigue nuestra operadora estrella, Dayana? Sí, con ella sabemos que siempre contamos y es un baluarte para nosotras que siempre está presente. Y ahí te está saludando. Hola, Gaby, te está diciendo. Se olvidó que me tiene que poner aplausos. ¿Viste? Es que nosotros somos tan ceremoniosas que no tenemos la copia de los aplausos que tenés vos. Ya vi que dejaste de viajar y llegaste a tu casa. Estás con el Mijibus ahí. Sí. Bueno.
Bueno, es un placer, entonces estamos presentando acá a la gran, gran, gran amiga, Gabriela compañera. Giovano. ¡Correcto! La infectóloga esta, la que lo puso loco al sistema. Ella, la que rompe estructura, la que hace todo para que estemos todos mejor, bien y en un mejor vivir. Así que Gaby, empezá vos que tenés labia para todo esto de la situación, porque salud y política, nada más ni nada menos. Tema que no tenés nada para decir, seguro. Así que bueno. Mirá, quiero que sepan primero que que las cambié por TN, porque TN, hoy me invitaron a ir al piso de TN, imagínate, Joder, ¿no? En el piso. joder, no te Lo puedo que pasa es que creer. era mucho más temprano y yo estaba trabajando en Tristán Suárez, así Sí. que no me daba para dejar la guardia para ir. Pero bueno, nada. Gracias, gracias, porque esto es ser compañera, ser sorora. Nosotros somos justamente la otra vertiente, no somos TN. Muy bien, muy bien. Si no, te tendrías que preguntarle si vio a la sobrina, cómo está creciéndole la sobrina. Bueno, la verdad que fuera de eso, también, bueno, en estos días, viste que estamos con el asunto este del hantavirus, ¿no? Y bueno, y la verdad que, bueno, creo que es muy complejo todo, ¿no? La situación que estamos viviendo, porque el laburo que ha hecho esta gente desde hace cientos de años, ¿no? Viste que ahora que se habla tanto de la cuestión de, eh, del muchacho este del Mossad, no me va a salir, es Jeffrey Epstein, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, de las 13 familias que manejan el mundo, obviamente no manejan todo el mundo, porque por suerte siempre algo queda afuera, pero que desgraciadamente cuando vos mirás alrededor tuyo te das cuenta las consecuencias palpables, ¿no? De un laburo muy, muy fino que se ha hecho con muchas puntas, ¿viste? Entonces, realmente vos, por ejemplo, pues yo te juro, mira que intuitivamente, ¿no? Llegué, primero, bueno, tenía la certeza esta de que esta gente, había una cofradía, ¿no? Que se reunían con ropa de cuero charolada y se cogían entre ellos, lo que realmente no pensé que se comieran pibes, ¿viste? O sea, ya eso es como ni siquiera imaginable, ¿viste? Pero realmente sucede, ¿no? Entonces ahí también, ¿viste? Cuando dicen que el mayor negocio del diablo es creer que no existe, ¿no? Y realmente ahí te das cuenta que, no sé si es una figura esotérica, pero que realmente existe el mal como forma organizada, ¿no es cierto? Con un sentido, con un plan, ¿no es cierto? Con un poder, con el poder, ¿no es cierto? Y que es real, ¿no? Y nosotros del otro lado, ¿no? Que andamos así como a ciegas, oliéndonos, encontrándonos, de repente desconociéndonos. Se agregan otros factores que son imposibles, ¿viste? Porque, por ejemplo, en el terreno de la política, bueno, creo que han pasado y están pasando tantas cosas que tenemos que tener claro que es imposible perder un debate, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? O sea, nosotros ya ganamos los debates. Igual yo estaba pensando que cuando dicen que Milei sacó gente de la pobreza, tienen razón, porque a este chico, Adorni lo sacó de la pobreza. ¿Eh? No, Creo que eso sí, a la casta de sus amigos seguro que lo sacó de la pobreza. hubo gente que salió de la pobreza. Obvio, También, obvio, la absoluta minoría, totalmente, digo, totalmente. ínfima, pero bueno, pero no deja de ser que lo que dijo que iba a hacer, bueno. Y vos sabés que todo esto, o sea, porque decís, bueno, ¿y a dónde vas? Y bueno, voy a nuestro presente, ¿no? Voy a que, digo, o sea, como que hay unas redes de todo tipo, en relación a la delincuencia, ¿no? O sea, tráfico de armas, de medicamentos, de drogas, de personas, bueno, todo eso, pero
arriba de todo y como nudo central la pedofilia, ¿no? Entonces, esa es una camaradería que imagínate, o sea, es lo peor que puede haber, es eso. Y obviamente no todos laburan, los que laburan en ese sistema son pedófilos. Porque uno es uno que vende entradas truchas en un recital, ¿me entendés? Pero por añadidura labura para un otro que le va a decir, bueno, anda y pone esto, entrega esto en tal lugar, ¿viste? Y eso es una bomba que mata a uno. Entonces, lo que yo siento que obviamente nosotros nunca tenemos que perder la esperanza, la fe, la confianza también. Y el hecho de que, bueno, de que la vida transcurre y un día nos vamos a morir, pero por lo menos que sea peleando, por lo menos que sea teniendo conciencia y no dejarlos en paz, no hacérsela fácil, porque la verdad que también si nosotros abandonáramos la lucha, esto no haría que ellos dejen de avanzar. Esto al contrario, o sea, ellos dirían, bueno, a ver, no peleas más por las vacaciones, bueno, ahora te saco el aguinaldo. No peleas el aguinaldo, bueno, volvemos a las 20 horas de jornada. ¿Viste? O sea, pero entonces en ese sentido es que estamos obligados directamente a seguir adelante. Pero obviamente la situación hoy es muy difícil, porque vos tenés, por supuesto que se volvió a descentralizar, que era algo que había sucedido en los papeles, que era el manejo de la educación y la salud por parte de las provincias, ¿no? Recordemos que esto fue un poco lo que pasó en la época de Menem y que después el kirchnerismo, digamos, sin revertir esa situación, sí empieza a ser rector de las políticas y de la gestión de los recursos de las políticas a nivel nacional y después bajar los recursos a los distritos, ¿no? Le hace provincias, municipios, etcétera, etcétera. Lo cual también tiene su problema, porque entonces ahí ya tenés que cada lugar dice sí, dice no. No necesariamente, por ejemplo, vos tenías una Salta católica que no repartía preservativos, por más que el gobierno nacional los enviara. Vos tenías una política nacional, pero después se manejaban los recursos a discreción y por eso también era que Desarrollo Social hace, ¿no?, como una cosa paralela y llega el propio Ministerio de Desarrollo Social a todo el país para garantizar que determinados recursos sí o sí llegaran, ¿no?, más allá de lo que pasaba en las provincias. Bueno, cuando vino la pandemia, y esto fue un ejemplo, porque realmente el hecho de que Alberto Fernández, entre cachucha y cachucha, pobre Alberto, che, cómo no. Pudo Puto haber sido peor, fue bastante. Lo tratan de mujeriego y es puto tapado. Déjense de joder. Bueno, la cuestión es que, bueno, ahí se demostró, ¿no?, cómo realmente, y esto muy fuera de broma, la gestión que se hizo en la pandemia de todos los recursos, porque viste que se... Hola, se cortó un poquito. Espera un segundo. Ahí va, ahí volvió. Ahí volvió. ¿A partir de qué momento no se escuchó más? Cuando saludaste al principio. Vos, Zulma, estás silenciada, así que no sé lo que... No, te digo, se dejó de escuchar cuando dijiste, pobre Alberto, que he tapado. Ahí. Ahí, justo casualmente. No sé. Ahí se tapó. Bueno, no, lo que quiero decir que fuera de broma de verdad, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? Bien. La gestión de la pandemia fue ejemplar en la Argentina, ¿eh? Y si tenemos los malos resultados que tenemos en torno a los muertos, tiene que ver con una segunda ola que se provocó antes de que la gente estuviera vacunada. Entonces, todo esto viene a que hoy un gobierno que tiene una impunidad enorme, porque esto que nosotros hablamos recién, que parece como que yo me fui por las ramas, pero no me fui por las ramas, porque
Si no entendemos eso, tampoco entendemos por qué pasan las cosas, ¿viste? Porque vos decís, ¿por qué hacemos una marcha de 200.000 personas y no pasa nada? Y bueno, porque no le interesan. O sea, el tipo no hace política. O sea, alguien que leyera política sabe que ya está, largá. Sin embargo, como justamente lo pusieron ahí porque no entiende nada de política. Entonces él va a estar ahí mientras la justicia lo sostenga. Por supuesto, ahí está el otro temita que tenemos, ¿no? O sea, el poder judicial. Porque cuando nosotros hablamos de esto que yo te decía, de ese poder que está en el medio, bueno, ese poder que está en el medio está poblado de jueces, está poblado de tipos que laburan en la justicia, porque en realidad esta justicia la arma el poder oligárquico, donde solamente cuando Perón hace la universidad pública gratuita, da la posibilidad de que el saber, ¿no es cierto?, de lo que es la ley y la mirada popular, la mirada hacia el beneficio del pueblo, se hace recién cuando entran hijos del pueblo a la universidad. Pero claro, hubo una trampa grande que yo siempre la señalo, que es que cuando vuelve la democracia con Alfonsín, Alfonsín no le toca el culo a nadie y todo el mundo quedó en su lugar. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, lo que es la justicia, recién se empieza a depurar y un poco en relación, bueno, al tiempo que pasa y al kirchnerismo, pero tampoco mucho, y lo que es la educación con la autonomía universitaria, donde entonces vos no podés intervenir en el carácter de la formación profesional y adentro dejaste un montón de gorilas, un montón de hijos de puta que fueron cómplices, que siguen, porque ¿por cuántos años siguieron dando neoliberalismo? ¿Por cuántos años la ley se enseña de un solo lado? Entonces, y por ejemplo la medicina, ¿no? Con un carácter liberal. Entonces, lógico, vos salís a laburar porque ni siquiera tenés el carácter liberal de saber que vos sos el mercado. Porque acá, o sea, estos tipos son porque ellos no son ni liberales ni no son nada, o sea, son ellos, con un plan económico para ellos, que en realidad no es un plan no es un plan de enriquecimiento, es un plan de empobrecimiento en realidad. O sea, no es que ellos sí quieren ser muy ricos, pero aparte de ser muy ricos quieren que los demás sean muy pobres. O sea, esto es lo que en realidad pasa. Y es la forma es la forma de mejor ejercer el poder, obviamente. Si no hacen esto de empobrecer a la gran mayoría, difícilmente ellos estén en la cúpula del poder. Exactamente. Porque cuando vos estás pobre, vos aceptás cualquier condición. Por eso también ellos primero te dejan tener. Porque, como dicen, cuando vos no tengas más nada que perder, cuídate, porque se cuiden de vos, cuando vos no tengas más nada que perder. Mientras vos sigas teniendo que pagar la cuotita, tengas que mandar al pibe a la escuela, tengas un hijo, tengas un papá, no sé qué, con tal situación o tal otra, y vos no podés salir, viste, agarrar la 22 y salir, ¿me entendés? O sea, todavía vas a quedarte defendiendo eso, te vas a hacer pastelitos, viste, hacer, ¿no? Souvenirs para los cumpleaños, cualquier cosa. Con tal de no salir a pelear. Porque tenés algo para defender. Entonces, ¿qué pasa? Estaba una familia pidiendo para interceder, escuchá esto, porque esto es lo gracioso, un tratamiento de estos medicamentos nuevos, que son los biológicos, que necesitan 15 ampollas de algo que sale 22 millones cada ampolla. O sea, no tiene ningún gollete nada, ¿me entendés? O sea, no puede un medicamento valer eso. No puede ser que un medicamento valga, o sea, 3 medicamentos te compras una casa. 3 dosis te compras una casa, ¿de verdad? O sea, de verdad es así. Que eso sea para ni siquiera terminar de curarse, sino que como sea un tránsito para un sobrevivir un tiempo más. Y que inclusive en un sentido todavía es experimental. Total. Pero bueno.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque yo me reía porque me llamaba, porque desgraciadamente, si yo podía hacer algo, digo, pero ¿yo qué puedo hacer? Y no, porque si conocer a alguien, pero si yo conociera a alguien en el Ministerio de Salud para que firme eso, donde firmó lo echan. O sea, si vos hoy estás trabajando en el gobierno, bueno, obviamente que tenés que cumplir órdenes y obviamente que vos, o por ahí estás en un sector que obviamente no es tan directo, pero por ejemplo, ir a denunciarle al gobierno que no hay medicamentos. Pero papi, Sí, no hay medicamentos porque el gobierno dice que no haya medicamentos. O totalmente. sea, esto es lo que, o sea, hay una política clarísima y que nosotros por ahí a veces, viste, todavía estamos con esta cosa de, no lo puedo creer, ay, viste, qué sé yo, mirá lo que, o sea, Despertemos. Ah, despertemos, ¿sí? Porque, o sea, no, esto es a propósito y acá el eje es la justicia, Bueno, acá el justamente eje es la eso es justicia. uno de los temas de mayor relevancia, ¿no? Que no hubo cambio en el Poder Judicial, porque justicia es abstracto, sería el deseo de que nosotros estemos en un lugar de equidad e igualdad ante los otros. Pero acá lo grave es que el Poder Judicial son hombres y mujeres que obviamente están de la vereda de enfrente a los intereses nacionales y populares, porque si vos te pones a pensar que habiliten entregar la dosis a una persona individual, pero por el otro lado están avalando los jueces que en las obras sociales no se hagan diferentes prácticas que deben ser de orden anual, consecuentes y constantes. Bueno, pero Entonces, ahí tenés, por eso lo que yo te digo, o sea, la justicia es la mano del poder y nosotros nunca hablamos de golpe judicial. Nosotros hablamos de golpe militar, hablamos... ¿Y quién avaló todo lo que pasa? Todo lo que pasa desde Ilia, desde ¿cómo se niña llama? El víctima de los diluvio, todo, laboratorios, todo, perdón, los golpes militares, las reformas, todo, todo, todo. Salvo con Perón, después siempre fueron el poder que avala todos los tratos con el Fondo Monetario, el librar causas donde ponen que después, como, porque ahora viste que es diferente, pero en la época de Menem lo juzgaban y lo declaraban inocente, ¿no? Este, o sea, todo eso es el Poder Judicial. Y nosotros no estamos haciendo nada contra el Poder Judicial. Nosotros estamos organizando nada. No sé, yo siento que, bueno, tal vez no se habla de que con las causas de Cristina han ido a tribunales superiores, pero bueno, no llega nada de eso. Pero ni siquiera en ese caso. O sea, nosotros tenemos, ¿me entendés? O sea, obviamente que hay un poder que es la calle, desde ya. Pero yo creo que la calle es como el símbolo de estar organizados, más que nada. Y eso es lo que ahora se hace difícil, porque otra vez hay como muchas lecturas y cada uno, o no digo cada uno, pero un montón la quieren llevar, siguen llevando la cosa para su lado, porque también digamos que es una mafia, ¿entendés? Entonces, acá hay un problema, porque vos decís, sí, está bien, los jueces que no quieren hacer, pero fijémonos qué les pasó a los jueces que sí quisieron hacer. ¿Entendés? Porque a veces ni siquiera como hace la mafia, no se mete con vos, se mete con tus hijos, se mete con, ¿me entendés? Con tus seres queridos, se mete con gente que no tiene nada que ver, y como vos tenés escrúpulos, decís, bueno, no, no voy a sacrificar a mis hijos. Aparte, ni siquiera que los matan, primero los hacen mierda, ¿viste? Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte. Y la verdad que nosotros estamos, viste, yo por ejemplo escuché a ayer el pibe que es peronista, ya no, sí. economista ayer, ayer ves, tiene que es peronismo 1830. A mí que me disculpe el compañero, pero ¿cómo va a decir que el matrimonio igualitario él no está de acuerdo lo va a sacar?
o que el aborto y sale otra vez argumentando pelotudeces, ya callate la boca, boludo, callate la boca, está todo bien, cuando quiera debatimos, pero a mí me sale así. Bueno, ahí hay una cuestión Sí, más. porque vos tenés que volver a discutir con un pelotudo que vive en esta época del siglo Sí, sobre el aborto, cuando vos sos bueno. político, tomátela, boludo, Bueno, tomátela. esto tiene que ver con el avance de otra cuestión, por eso la política es tan amplia, y tiene que ver con la concepción religiosa que se está en el gran avance, que No, es son el machistas, evangelismo. son machistas, son No, machistas, en porque el este caso sí, peronismo tiene pero hay un otros que carácter sí. machista, más allá de que es Es una machista, machirulo y todo junto. Pero, por ejemplo, se está promocionando, esto que vos decís del aborto, una diplomatura, ¿sí? Pro vida. Y todos aparecen con flameo el pañuelito celeste. Y es una diplomatura abierta. ¿Y a esto qué discurso se va a aplicar? ¿Qué es la pro vida? pero es vergonzoso, es vergonzoso. A mí me dio vergüenza ajena cuando el tipo empezó a tratar de argumentar por qué él va a ir atrás de la ley del aborto. Pero además, o sea, vos date cuenta que ni siquiera piensa que hay un montón de votos femeninos que a esta altura está de acuerdo con el aborto porque es lo que corresponde. Punto. Punto. Así seas religioso, lo que sea. Porque vos, si vos haces política, ¿qué? ¿Vos me vas a venir porque vos ahora sos católico, todos vamos a ir a la escuela a tener catecismo? ¿Eso es lo que le propone ese peronismo? ¿Ese peronismo es lo que está proponiendo? Que además los escuchás y ya sabés por dónde viene, porque le falta 2 minutos, la verdad, para reivindicar a la AAA. Le faltan 2 minutos para reivindicar a la AAA. Entonces, esa parte, no queremos volver tampoco a eso, muchachos. Entonces, fíjate cómo la política, en vez de estar unida, trabajando en los barrios, porque ¿cómo rompes la comunicación? Con la presencia, porque la comunicación es lo contrario, la comunicación entendida como ese aparato, ¿no es cierto?, que tiene una producción y que tiene una llegada porque se mete por todos lados, ¿no es cierto? Pero que, o sea, logra rescatar lo que sucede en el plano real y representarlo, ¿no? O sea, porque ahí es donde entra esto. O sea, los tipos agarraban, con Cristina, viste, le tomaban el indoamericano, a la otra semana los policías le hacían huelga, a la otra semana, bueno. Entonces, lógico, ahí es donde lo que se dice en la tele tiene una correspondencia con lo que sucede en la realidad. Pero cuando ahora vos ves un tipo en Twitter que pone que fue el año que más la gente más carne comió, bueno, papi, a ver, yo entiendo que vos por ahí algún pendejo boludo que pueda, viste, leer eso, porque cuando dice a la madre, no, porque la carne, ¡pah! Le pega un cachetazo, ¿me entendés? O sea, hay una parte que está colgada de la palmera de un ideario que ellos plantean, que logran, por supuesto, traducir una parte de lo real. Pero y nosotros estamos en lo real. Entonces, en vez de seguir con todas estas cosas que vos decís, o sea, primero, porque además sos un piantabotos, además de todo sos un piantabotos, además sos indefendible, además, si tu cuestión es ocuparte de que las chicas que hoy tienen acceso a una mejor calidad de vida, porque además, porque lógico, o sea, ellos se quedan con el aborto, pero ¿por qué no hicieron lo de la ESI? ¿Por qué no estamos repartiendo elementos para cuidarse? ¿Por qué no estamos hablando de los beneficios de tener una sexualidad cuidada? No, La ESI, la ENIA, que era otra de las pautas justamente en ámbitos de juventud para aplicar la se adolescencia. habla en contra del matrimonio igualitario, o sea, Bueno, bueno, ¿entendés? ese es el tema. Bueno, yo te digo, y estamos entrando en esta temática, que el trabajo de él va a terminar siendo piantaboto del campo nacional y popular para dárselo a alguien que viene importado, que ni siquiera está inserto en la realidad nacional y popular, como es este pastor Bueno, evangélico Goebbels, que va a ser el candidato de esa fracción o facción del peronismo que está como este tipo ayer, por ejemplo, y otros más.
Bueno, vos fijate esto, porque el otro día una colega traba, saca cuando le preguntan a él es más vivo, él es más vivo. Entonces, ¿qué dice Goebbels? Dice, no, bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Pero si yo gobierno para todos. Entonces hay cosas como que te deja ver. No, o sea, yo no lo voy a tocar. Porque yo gobierno para todos. Eso. Y ahí Esa es no gobierno justamente todo. la trampa para llevar. Claro, Tenemos que ahí está. decir, son Porque no tramposos y le va a decir, mentirosos. le va a decir a ese matrimonio de homosexuales que no saben a quién carajo votar, ay, mira, este ves que me gusta, porque aunque no está de acuerdo con nosotros, no nos va a tocar. Vamos a votarlo a él. ¿Y después qué va a hacer? Él le va a pegar un boleo en el orto a todos. Entonces, en ese punto, ese es más peligroso porque ni siquiera se deja ver, o sea, es otra vez escuchar que digan lo que vos querés escuchar, que fue lo que pasó con todos estos, menos con Néstor y Cristina, que realmente Néstor, si vos lo escuchás, es verdad, finalmente todo lo que él dijo que iba a hacer, lo hizo, pero nunca prometió el oro y el moro, lo mismo que Cristina. Cristina no dijo vamos a dar el 82% de la jubilación, pero sí hizo un montón y realmente fue el periodo que los jubilados estuvieron mejor que nunca desde un montón de años. Entonces, en ese sentido, queda claro que hay un poder que ahora manda a este tipo, porque esta gente forma parte de lo mismo. Porque hay un sector del peronismo que formó parte de lo mismo. A mí me da bronca porque por ahí ustedes querían que hablemos de salud y todo eso, pero me interesa, viste, ahora que por ahí también está mal, porque uno dice, no, bueno, pero esto también yo tengo que decirlo y hay que decirlo, ¿me entendés? Porque después pasará lo que tenga que pasar, pero por lo menos tener claro de que, chicos, hay un sector que estuvo acomodado, que de la época del exilio de Perón estuvieron acomodados. Y que esos tipos después se tienen que pegar un tiro al otro, y se lo pegan, no jodan, ¿me entendés? Y también por eso Alfonsín fue una trampa en el sentido de que, porque vos podés decir, bueno, está bien, obvio, ¿no? Si él hubiera querido hacer algo, tampoco podía hacerlo. Porque no tenía quien, o sea, el peronismo era el peronismo de derecha, que había intervenido también en el proceso. Alfonsín jugaba para los militares, no jodamos. Jugaba en realidad para Mañeto, que jugaba para la CIA, y todos jugaban para eso. En realidad es así. O sea, ¿por qué hacen la CONADEP? Y bueno, hacen la CONADEP porque había que responder a ese movimiento de derechos humanos y no lo podían mandar a dormir. Porque ahí se iba a armar un quilombo con la movilización popular que había. Entonces, arma la CONADEP, acordate que nos la pone a la Magdalena Ruiz Guiñazú, ahora es de los derechos humanos, ¿no? ¿Y de qué sirvió? Sirvió el juicio. ¿Y de qué sirvió el juicio? Sí, para conocer, para que sepamos qué nos iban a hacer la próxima vez que nos agarraran. Pero estaba claro que el planteo era, bueno, mira, Alfonsín, vos haces esto, después agarramos, te saltamos 2 o 3 veces y vos después decís que hay que pacificar y haces la ley de obediencia de vida, punto final. Después viene el otro firma el indulto y estamos todos en casa. Y acordate que esto lo cuenta Néstor, que el diario La Nación le manda 12 puntos para gobernar, para poder gobernar. Y uno de los 12 puntos era no tocar la causa de derechos humanos. Entonces, y eso sigue ahí atrás, porque eso no se pudo tocar. O sea, sí se pudieron tocar las causas, pero hoy con lo que está pasando, que los genocidas vuelven a la casa, que empezaron a cerrar las causas, que no dejan... Bueno, porque en Sí, realidad fue la voluntad política de Néstor Kirchner. Está bien, él sabía que iba a haber un gran sector de la población que lo iba a acompañar, que era un sector que no lo esperaba de él tampoco, porque además tuvo la sabiduría de no decir nada.
hasta, hasta el 24 de marzo, ¿no? Del 2004. Se me cae la baba. Se me cae la baba, te juro. Vos, Gabriela, decís, eh, ustedes querían hablar de salud, pero no, bueno, el título es Política y Salud. ¿Qué más saludable es que nosotros todos, todas y todos sepamos la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué más saludable que es tener memoria y tener esa fortaleza como para tener la decisión de poder transformar las cosas que no están bien? ¿Qué tan saludable es reivindicar las cosas que se hicieron bien y qué tan saludable es también hablar sobre la ESI, tan importante que no se cumple bueno, en algún, aunque en otros gobiernos, en este ya sabemos que no, pero también en otros gobiernos, por lo mismo que comentaste, de las diferencias que cada provincia tenía la posibilidad de adherir o no, bueno, complica, pero todo esto es muy saludable, así que sigamos adelante. Te Gracias. agradezco mucho, mucho de verdad tus palabras, porque me parece que más allá de que en este momento, por ejemplo, me reivindican a mí, pero realmente lo que decís es muy sabio, porque es así, o sea, la verdad realmente nos libera y nos da la posibilidad, más allá de que sea dolorosa, de plantearnos cómo seguir, porque tampoco tenemos otra opción, o sea, no es que nosotros estamos ahora renegando y nos vamos de la militancia o nos vamos del campo nacional y popular. Nosotros queremos, aunque sea, yo quiero que sea en este pequeño espacio que es íntimo para nosotras, poder compartir este pensamiento, esta preocupación mía más que nada, ¿no? De ver lo que pasa, o sea, de lo que está pasando por un lado y lo que pasa por el otro, ¿viste? Y que entonces nosotros, que vuelvo a insistir, que somos los que estamos todos los días en la calle, en contacto con lo que pasa, con las manos atadas muchas veces, también con la conciencia de redes, ¿no es cierto?, de ser, porque obviamente que en estas épocas la supervivencia tiene que ver con eso, con las redes, con enredarnos, ¿no? Y que a su vez lo que nos esperan son políticas de redes, volver a pensar en eso, pero también en algo real, porque yo, por ejemplo, también trabajé mucho en salud mental y bueno, y donde uno trabaja hoy por hoy en lo asistencial, hay una gran parte de cuestión con la salud mental, ¿no? Y lamentablemente es muy difícil, porque se hizo, por ejemplo, todo un planteo con la nueva ley que era muy buena y muy avanzada, pero que se queda corto en la parte que tiene que ver con la posibilidad de reinsertar, de acompañar en la comunidad, de darles una opción de trabajo, una opción de acompañamiento, de habitacional, de generar algo de un ingreso económico, una independencia, o sea, eso realmente está muy, muy por debajo de lo que realmente se necesita. Entonces vos tenés a la gente enloquecida en todo el espectro de cosas, porque, viste, tenés desde una psicótica de libro, mesiánica, que está alucinada, que no, y no hablo de Karina, ahora hablo realmente de una vecina, sí, hablo de una vecina X que termina matando al hijo, porque las voces le dicen que el hijo es el diablo y lo tiene que matar, y la mina estuvo semanas gritando en una esquina y nadie se hizo cargo, nadie se hizo cargo. Hoy el tema suicidios es una cuestión del día a día, y yo estoy hablando solo de un distrito, o sea, no estoy hablando ni siquiera de la provincia o de la ciudad, estoy hablando de un distrito, y es de todos los días. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Porque tampoco está estudiado. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue una enfermedad? ¿Fue un problema económico? ¿Un problema pasional?
una cuestión, o sea, ¿qué es lo que está moviendo a esto? Bueno, mucho menos si vos, por ejemplo, llevas a alguien a que lo atiendan, y o no hay lugar, o no hay voluntad, o no hay quien esté. Entonces, o sea, está todo muy, muy... obviamente después tenés, sí, bolsones, como lo que decíamos, ¿no? De la posibilidad, bueno, obviamente que si vos me decís provincia de Buenos Aires, y bueno, sí, pero Kicillof tampoco puede hacer magia, ¿me entendés? Es más, una vez, algunos también sospechan que le dicen que pasan cosas que no pasan, ¿viste? Que le tienen un diario, ¿viste? Como acoso, porque realmente, vuelvo a insistir, vos tenés un sector que labura para su propio interés, no están todos volcados a la causa nacional y popular, porque como esto es una mafia, o sea, obviamente Néstor y Cristina justamente fueron víctimas de esa mafia, porque no formaban parte de esa mafia. Por eso les molestaban. Por eso les molestó a Néstor y Cristina. No jodamos. Tuvieron que plegar cuando vieron cómo realmente desde el pueblo se lo sostenía. Porque fue una cosa tan maravillosa que hubo tanta gente que yo me identifico, porque ya estábamos, o sea, habíamos militado, pero estábamos totalmente desilusionados, y por primera vez encontramos un tipo que no me prometió nada y está haciendo un montón, y mañana vienen y le tiran, y no se calla y sigue, lo mismo que Cristina, ¿no? Y sigue, y sigue. ¿Y cómo no voy a apoyar esto si están haciendo lo que a mí me gusta, o lo que yo quería, o lo que yo no esperaba que se hiciera? Pero bueno, eso lo pagaron y lo están pagando, ¿no? También. Entonces, bueno, yo pienso que nosotros también tenemos la obligación, más allá de que es tan hermoso haber vivido lo que se vivió, pero que uno, no sé, yo era como que de verdad todos los días me despertaba y tenía miedo que se terminara, ¿no? Y hoy veo que una parte se terminó en contraposición, ¿no? A lo que, viste, nosotros tenemos un programa de radiográfica los domingos y todavía están ahí colgados, ¿viste? Y es para escuchar las tandas, ¿viste? Porque tenías el servicio informativo de Telam, que era en la época de Cristina, donde escuchabas, por ejemplo, que ella le pedía perdón a los pueblos originarios, ¿viste? ¿No? Y después en el 16 pone que Macri dice que hay que reprimir a todos los pueblos originarios, ¿viste? O sea, ¿no? Cómo iba cambiando lo que sucedía, y la política, básicamente, ¿no? Pero con los pueblos originarios hay un tema serio, desde la salud, como vos decís, hasta la inserción y la preservación de sus territorios. Porque si nos ponemos a pensar, hoy están desalojando a quienes son justamente los titulares de esos territorios, como son nuestros hermanos mapuches, y sin embargo se va a dar la Patagonia para quienes se dicen supuestamente que son refugiados. Bueno, pero ya ese plan, ya tenemos que asumir que está, que no es más conspiranoia. No es conspiranoia nada, porque de hecho lo están haciendo y en los mejores lugares de la Patagonia. ¿Por qué el tipo se mete ahora en esta guerra? Porque en cualquier momento van a tirar un bombazo y van a decir que entonces ahora le tenemos que regalar la Patagonia a Israel. O sea, la maniobra ya la tenemos que ver. Va a ser así. Va a ser así. O sea, creo que esto es por eso que uno se siente tan terrible, porque estás viendo, ¿no?, que van a atropellar a uno, sabés que lo van a atropellar a propósito, para esta cosa, y sin embargo seguís viendo cómo el camión va directo a la persona, y da la sensación de que no podés hacer nada. Entonces yo creo que ahí, insisto, no sé, yo no tengo la verdad, no tengo la posta, y no tengo la capacidad de movilización, porque realmente sí
la política me interesa. He conducido cuestiones que uno las tiene como de forma natural, ¿viste? Porque eso, por el tono de voz que tiene, porque a veces parecería que uno la tiene más clara, ¿viste? Pero a mí en sí mismo no es que me interesa el puesto de conducción, me interesa el formar parte de algo, ¿no? Donde por supuesto lo que yo opino y opinan todos o la mayoría sea lo que surge finalmente, pero bueno. Pero en este momento creo que lo importante sería eso, ¿no? Sería laburar, o sea, tratar de construir un proyecto a mayor plazo que este mismo, con una cuestión más de abajo, ¿viste? Más volver a la cosa más primaria. Obviamente que igual tenés que tener una respuesta para hoy, para este nuevo, dentro de 2 años, cuando sea la nueva elección, tener ahí un candidato, sí, perfecto. Pero creo que hay un proyecto que tiene que ir más abajo, ¿me entendés? Porque hoy ganar significa igual tener que transar con esto, salvo que nosotros tengamos una capacidad de abroquelarnos de tal forma que podamos discutir y plantarnos en cada lugar, cosa que en este manicomio que estábamos hablando hace un rato, y me parece que es difícil, ¿me entendés? Me parece que es difícil. No pierdo las esperanzas, pero me parece que es difícil. No, de hecho, se está trabajando para esa gran convocatoria de algo nuevo, esto no hay duda. Algo nuevo, es decir, Al, excluir, al coso que viene del norte. exactamente, ni más ni menos, y dar un espacio para poder nosotros conformar y ser parte de esa movida. Claro. Pero bueno, eso no se hace de la noche a la mañana, y sí te voy a decir, no es dentro de 2 años, es dentro de 1 año, Gaby, que se tiene que hacer las elecciones. Ya estamos a mitad del 26 y las elecciones son en el 27. O sea que ¡Voy a morir! por eso no falta nada. Si no nos, Bueno, justamente tenemos menos de 1 año para la organización efectiva y constante de esta nueva alternativa a todo esto que nos está pasando hoy, a este refrito que solo es un eje de destrucción, porque en realidad los que vinieron a destruir todo lo que estaba hecho y a apoderarse de los rezagos positivos que quedaban y que quedan. Totalmente. Bueno, vos mirá esto. Viste que muchas veces está haciendo como el paralelismo entre Macri y el proceso, ¿no? Alberto y Alfonsín, ¿no? O sea, esta cuestión de no tocarle el culo a Vicentín, dejar que Larreta hiciera lo que quisiera y esto nos lleva a la segunda ola. Bueno, negociar con el fondo sin discutir, cuando él podría haber tirado abajo lo que fue el gobierno de Macri con una deuda espuria, ¿no es cierto? Haber mandado en cana, bueno, sacar a la justicia que había sido ya claramente puesta por un sector empresarial, jugando a propósito, ¿no? Todo lo que fue la falta de deber de funcionario público del gobierno de Macri, etcétera, etcétera, que hubiera sido muy fácil meterlos a todos en cana, etcétera, etcétera. Bueno. Y este tipo con Menem, ¿no? Este tipo, la verdad que es el neoliberalismo, o sea, por supuesto Menem tenía mucho más arte porque era político. Entonces, desde ese lugar, tenía otra impronta, era otra época también de todo esto. A todo esto lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, vos como gran comunicadora social y generadora de cuestionamientos, estamos en el margen y vamos a ir al tema musical que le pedimos a Dayana que lo ponga y así entramos al segundo bloque, ¿te parece, Gaby? Dale. Listo, compa querida, ahí vamos, da ahí la música, por favor, de cierre del segundo bloque.
ojos y arranca la historia. Entra la luz a morder el lugar. No busco el brillo ni busco la gloria. Busco este aire y poder respirar. Tengo los huesos, el paso, el cielo. Siento este aire pegando en la piel. Y en lo más simple me toca el misterio de estar acá, todavía de pie. No es de costumbre, no es de favor. Es el instinto dándome motor. Es el instinto dándome motor. Qué bueno estar vivo. Qué bueno estar acá. Tengo la sangre, tengo el camino. Y un día más. Qué bueno estar vivo. Qué bueno estar acá. Con lo que falta y lo que viene. Y un día más. Están los míos, la mesa, el camino. El árbol vivo volviendo a brotar. No voy a solas, comparto este ruido con cada mano que vuelve a empujar. Miro hacia arriba y el cielo no miente. Miro a los ojos y encuentro verdad. La belleza te mira de frente cuando se vive sin disimular. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. La perestroika kirchnerista. Luis Delía, Gastón Alberdi. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. El nuevo programa de Luis Delía en La Rebelde. La perestroika kirchnerista. Luis Delía y Gastón Alberdi hacen la perestroika kirchnerista. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde, OK, y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero.
marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado no más. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Bueno, estamos acá volviendo con esto que ha sido el primer bloque en esta maravillosa radio con pensamiento crítico y memoria, y hemos estado trajinando unos derroteros que nos abarcan y nos llegan a todos, como es esto de política, salud, presupuestos, políticas públicas. Bueno, hemos verdaderamente transversalizado lo que es el día a día en lo nuestro, en lo que nos rodea, en lo que nos acontece, pero también trayendo lo que pasa en otros lugares como reflejo de lo que es lo nuestro. Así que lo nuestro es una forma de decir esta forma de hacer y vivir acá en Argentina, con las idas y venidas que tenemos. Y bueno, acá vamos a tratar de seguir, a ver si vuelve Gaby, que cerró, para seguir con este maravilloso encuentro entre compañeras, entre militantes,
entre quienes estamos cada día logrando poner un poquito más para que todas, todos, todas aquellos que queremos un mundo mejor, un buen vivir, se nos haga realidad. Así que bueno, acá seguimos. Bien, así como comentó recién Enélida, estamos en este programa que se llama Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultura del Maíz, Movimiento Patria Soberana. Agradecemos a todos nuestros compañeros, compañeras y compañeros por la difusión de este programa, por la participación, y ahí está nuevamente nuestra invitada estrella. Sí, y alguien me llamó a decir bajen el programa, váyanse a casa. Y si llaman no le damos bolilla. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Gracias, gracias de verdad. Con nosotros no se atreven, porque estamos empoderadas y por eso te tenemos a vos, como a otras tantas compañeras que hemos tenido y que han podido decir todo, porque esto es, como diríamos entre nosotras, calzón quitado, ni más ni menos, como dirías vos también. Perfecto. Bueno, no, yo quería terminar un poco mi idea con relación a lo que estábamos viendo, porque entonces si comparamos a ¿no? En esa cuestión de la historia circular, ¿no? De la Argentina, entonces este hombre es un poco como si fuera Menem, con la posibilidad de reelección, ¿no? Inclusive. Creo que ahora con esto de Adorni y todo eso medio cada vez se aleja más esa posibilidad. Pero bueno, entonces ya va saliendo en la gatera, ¿no? Lo que fue la alianza. O sea, ¿qué vino después de Menem? Vino la alianza. Vino un engendro, ¿no? Que parecía reunir las voces, ¿no? Que estaban enojadas con lo que había pasado, pero que si bien no eran, porque De la Rúa nunca tuvo buena prensa con nosotros, pero bueno, era como, bueno, para poder ganar, ¿no? Es lo que tenemos que hacer y yo qué sé. Y la verdad que yo ahí, a este hombre, claro, no lo estaba viendo tanto, pero sí lo empecé a ver en estos días y con esto de nuevo, ¿no? O sea, va a decir lo que queremos escuchar, lo vamos a votar y después no va a hacer nada, va a ser más de lo mismo, ¿no? Porque más viene de esa cuna. Y la otra que se me ocurría también, perdónenme, en el mismo sentido, era Bregman, ¿no? O sea, viste que a Bregman también como que le empezaron a poner, viste, oh, que esta mina, que sí, o sea, ¿quién va a discutirle a una abogada de derechos humanos? ¿Quién va a discutirle a una militante de izquierda? Pero yo no dejo de olvidarme, no me olvido nunca, que primero que siempre dijeron que la deuda la paguen los ricos, ¿no? Y cuando se hizo una ley para que los ricos paguen, votaron en contra. Entonces, me parece que ahí está esta cuestión de llegar a un gobierno donde en realidad, primero que si llegaran, no llegarían solos, necesitarían el apoyo de un sector del peronismo, de un sector, o sea, lo mismo que este muchacho. Si este muchacho quiere ganar, tiene que juntar votos desde el peronismo de derecha, desde el peronismo que se fue al PRO, desde nosotros que empezamos a decir, bueno, no, porque hay que ganar, entonces como hay que ganar, votamos y seguimos a cualquiera, y después es una bolsa de gatos, y después viene Néstor Kirchner, que en un sentido para mí hoy por hoy, por supuesto, es Axel Kicillof, ¿no es cierto? O sea, no sé si la Argentina hoy está preparada para Kicillof. No porque yo no lo quiera, no porque no crea que sería un excelente presidente, pero yo pienso, viste, en Salta, pienso en Tucumán, pienso en Catamarca, pienso en Chubut, ¿me entendés? Y hay que ser realistas, viste. O sea, me parece que tiene que
porque además pasó así, Néstor fue Néstor sin toda esa gente. O sea, Néstor llegó porque en realidad el turco se bajó, porque lógicamente estaba liquidado, pero no es que llegó porque la mayoría lo vio y lo votó. Eso él se lo ganó en los primeros 15 días de gobierno, como dijo Cristina, o sea, con medidas muy concretas para favorecer a las clases populares que ya no esperaban. O sea, cuando le preguntaron a Moyano por qué apoyó a Néstor, dijo, no, que nosotros no era que íbamos a apoyar, si el tipo nos dio paritaria cuando no se las habíamos pedido, ¿cómo no lo íbamos a tener que acompañar? O sea, veo en Axel esa figura, ¿no? La figura que nos va a rescatar, que nos va a dar lo mejor y que luchando con la propia política. Porque hay una política que vive de la crisis. Y ese es el tema. Porque además, para vos pertenecer a una mafia, vos tenés que primero tener un muerto en el placar. Entonces, cuando vos rompes mucho las bolas, que es lo que le hicieron a Alberto. A Alberto le pusieron una mina, que la mina esta que lo denunció y toda la historia, era del diario La Nación. La que le organizó la fiesta de cumpleaños, que después le sacaron la foto, fue ella. Y después hasta llegaron a darse cuenta de que era mentira que le había pegado. Que ya se había hecho. Que son tan soretes que en vez de salir y decir, che, al final esta estaba mintiendo, y dice, ay, yo no sé por qué se tuvo que poner eso falso. Si ella, y sí, se puso eso falso porque él no le pegó. ¿Y qué pasó con todo eso? No pasó nada. Entonces ahí está, que por eso insisto, que ellos son una mafia. Y cuando nos preguntamos muchas veces por qué no se reacciona, y bueno, porque hay miedo. Porque hay miedo. Por ahí nosotros como pueblo, pero donde realmente, porque nosotros somos un sector, pero que tenemos una conciencia política y una participación. El resto de la gente, la verdad que no. O sea, el resto de la gente tiene como 3 o 4 consignas que sí son insoslayables, como es el 24 de marzo, como es el Garraham y la universidad pública, pero más allá de eso, no mucho más, no mucho más. Y creo que ahí es donde nos toca la tarea cotidiana militante de empezar a entender que hay que organizar desde esto, no porque, viste como ellos dicen, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, no, pero sí necesitamos constituir una fuerza que sea capaz de realmente conducir un proyecto, un proceso, ¿no es cierto?, que a su vez entiende que no va a ser fácil y que hay que tener una preparación y una masividad también en esto. O sea, no ser la vanguardia iluminada, ¿viste? Ser realmente parte de un proyecto que sea más masivo, pero que hay que irlo por abajo. Hay que irlo por abajo, ¿me entendés? Hay que volver a la calle, no solo a cortarla, hay que volver a estar, a hablar con la gente, a acompañarla, a mostrarle dónde está la cosa y organizarnos para resistir, por supuesto. Organizarnos para resistir. Y bueno, y en algún momento se darán las condiciones para volver de esta manera, ¿no? Porque yo creo que si este tipo, tanto te digo, Bregman, o sea, por izquierda Bregman o por derecha este tipo, ¿no? Vas a ver que se va a ir polarizando así la cosa. Cualquiera de los dos gobiernos son dos zancochadas. Ninguno de los dos gobiernos tiene fuerza política propia y van a entrar a tallar todos hasta desarmarlos, ¿no? Que fue lo que pasó con De la Rúa, ¿no? Bueno, esa diferencia que marcás vos, ¿no? De quién es político y que sabe de política y aquel que no sabe de política, pero que hacen política, porque en definitiva lo que hoy nos está pasando es que hay una política pública total y absolutamente restrictiva, por no decir destructiva, de todo lo público. La red pública ha dejado de existir, por eso los presupuestos en salud, por eso los presupuestos en discapacidad, por eso los presupuestos en universidad y en educación general.
lo tenemos que trabajar desde abajo, seguramente con conciencia y con reafirmación de los valores, de la necesidad de justamente traer todo esto como soberanos, como una soberanía total y absoluta que no debe ser avasallada, el derecho a la educación, el derecho a la salud y demás. Parece que debemos acá empezar, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque, ya te digo, por ejemplo, todo lo que es Vos mirá lo que fueron los 70, ¿no es cierto?, con el famoso Cordobazo, ¿no? Donde la cuestión de los estudiantes y los obreros, o sea, hay una separación en eso. Y hoy pasa en un sentido no, porque hay muchos más trabajadores que están estudiando en la universidad, pero a su vez con este sentido meritocrático, no con el sentido de defender. Vos fijate que en el Garrahan los tipos lo cierran, como pasa con el Cruce, como va a pasar con todos esos grandes hospitales que se hicieron, que son maravillosos, pero ¿qué pasa? No hay ideología. O sea, el poder constituye esto, pero no habla con sus trabajadores y les paga muy bien y dice, bueno, mira, vos vas hoy a algunos hospitales y vas a ir a los servicios y están viendo TN y están viendo La Nación Más. Vos vas a trabajar donde voy a trabajar yo, que es una sala, una base, pero ellos van y ponen, el que maneja la ambulancia pone La Nación Más. Entonces estamos al horno. Colonialismo cultural. Pero aparte... Muy efectivo, muy Sí, efectivo. Vos totalmente. fijate que ellos, si alguien dice, no, porque lo cagó por plata, bueno, viste, lo cagó se mataron por la camiseta, no, qué bien, lo hizo por política, lo hizo por política. O sea, como si fuera pedofilia. ¿Entendés? Entonces, eso es algo que no lo trabajamos, porque cuando vino la época, mejor época, que fueron esos 12 años, que los transitamos mucho tiempo en inconsciencia, pensando que eso, bueno, estaba así, entonces cada uno, vuelvo a insistir, trataba de llevar agua para su molino, ¿viste? Criticando o oponiéndose o no colaborando o no discutiendo, porque habría que ir a discutir, che, esto no lo hagas así, porque está bueno, pero así no va. Vos mirá una cosa, ¿no? Alicia Kirchner, una mina que, puta madre, ¿viste? O sea, hasta reconocida internacionalmente por su laburo, por su práctica, por sus planes, por un montón de cosas que hizo, una genia, una genia. Pero claro, ellos entraron a la burocracia del ministerio con la mirada de que son burócratas, son una mierda. Entonces agarraron a todas las trabajadoras sociales y las mandaron a laburar, a enrolar gente con las pensiones, con la asistencia, que era la mejor política redistributiva que había, ¿no? O sea, esto de que en un pueblito en Salta había 500 familias, estaban todos pensionados, sí, papi, pero se movían 2 millones de dólares por mes en ese lugar. En cuestión de 5 meses el lugar floreció como loco, porque vos le pusiste plata. Pero ¿qué pasaba? En el carácter de esta persona, entonces era como que parecían que esclavizaban a las trabajadoras sociales, ¿viste? O sea, nunca un mimito, nunca un che, mirá. Y votaron a Macri. Votaron a Macri, porque además estaban bien económicamente. Entonces votaron a Macri. Ganó Macri y las empezó a mandar a todas a donde habían ido a dar una pensión a sacarla. Y ahí se dieron cuenta de lo que estaban formando parte. Y ahí se hicieron kirchneristas. Y ahí votaron cuando fue Alberto y Cristina. Entonces mirá qué error.
Y ese error todavía sigue, porque yo todavía sigo trabajando en lugares donde manejan la política sectores como es el Kicillof, pero los que estamos abajo, eso no llega. Y no se entiende, puedo explicar, está bien, pero acá no. O sea, eso sirve para el que, ay, me gusta la medicina comunitaria, entonces se anotan, todos cucas, van todos y hacen la cosa, y bárbaro, ay, vamos al Congreso de Salud, está bien. Pero vos te crees que algunos de los 70 que laburan conmigo saben del Congreso de Salud, no sabe ninguno. Entonces, por más que sea un montón, en el mar que tenés es una gota de agua. Entonces, si no dirigís una idea, mira, con esto me tengo que sentar, los tengo que escuchar, son unos plomos, son horribles, son meritócratas, son gorilas, lo que vos quieras. Pero es el tipo que labura para vos. Entonces, si vos a ese tipo no le explicás qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, cuál es el resultado, sigue siendo que vos sos un corrupto, que metiste a tu primo, que no sé qué y no sé qué. Y ellos se rascan la bola, igual laburan ahí. Y eso pasó exactamente como tal, como lo decís, con los distintos programas justamente que se distribuyeron. Claro. Y se crearon, porque eran todos choripaneros, planeros y demás. Presente. Y además de eso, nunca se dijo para qué se hacía tal programa, ni qué funciones cumplía, ni los logros que esos programas tuvieron. Claro. Así que bueno, pasó y lo vivimos y se quedó en la memoria histórica de los que lo trabajaron, pero no para la sociedad en general. Entonces, ¿qué falló? ¿La comunicación o falló este debate de democracia política dentro de lo partidario? No, yo creo que una parte fue la comunicación. O sea, porque hay una parte que vos, sí, tenés que ser democrático, pero después tenés que ser operativo. O sea, vos tenés que definir una línea y vamos atrás, y en eso estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, voy a un congreso de HIV y yo qué sé, y me toca con una pediatra, ¿no? De La Matanza. Entonces la mina me dice, ay, en plena época del kirchnerismo, ay, las gordas me tienen podrida de venirme a pedir el certificado del pibe que vino a... No sé para qué, no sé para qué piden el certificado. Como vos no sabés para qué piden el certificado, no. Bueno, eso es porque la asignación universal, la contraprestación es que el pibe vaya a la escuela, que tenga las vacunas, que vaya al médico. Ah, mirá qué bien. O sea, no hubo uno que le fuera a explicar, porque ella ven TN, chicas. Ellas no tienen la culpa, de verdad lo digo. Ellas no tienen la culpa, porque si lo miramos así, ¿me entendés? O sea, nosotros, y acá voy a sonar fuerte, ¿no? Pero tenés un tipo que vive en la calle, que se drogó, robó, me pegó a la madre, todo, a ese vamos, lo escuchamos, lo abrazamos, le regalamos zapatillas, le damos trabajo. Y al boludo este que estudió, que estuvo ahí, que se bancó, no, es un pelotudo, con ese no hablamos, porque es un gorila de mierda. Dale, habla con todos. O sea, no digo que no asistamos al tipo que vive en la calle o a la persona que fue marginada. Sí, desde ya, yo formo parte de eso. Pero yo trabajando en el otro sector, te digo que lo único que se me ocurre es, sí, bueno, pero nosotros pasamos la pandemia, no vino uno, o sea, sí venía un legislador, pero el tipo iba y hablaba con la dirección del hospital, no se reunía con los trabajadores. Cuando llegó el momento, por ejemplo, de lo de ganancias, que era la única reivindicación histórica que había para el trabajador de salud y para el trabajador bien remunerado, es la cuestión de con alto ingreso, digamos, pero que son laburantes, que es el gorila que después se va de vacaciones a España, ¿viste? Se va a Punta Cana puteando todo y se va para allá, ¿viste? Pero que el tipo no es, ¿viste? Él se cree clase media, pero igual tiene que ir a laburar, ¿viste? Bueno, ese, ¿no? Con el que también no se habló nunca. Nunca se le explicó por qué era importante que no gastara los dólares afuera, o que no comprara dólares, o por qué una calza de acá salía más cara que la de Disney. Bueno,
pero eso no estuvo nunca. Y la reivindicación de siempre era ganancias, porque nosotros hacemos 5 guardias, ya la quinta o la sexta ya se la das a la impositiva. Bueno, entonces viene la pandemia y nadie quería hacer más de 4 guardias, ni 5, si ya perdés plata, al pedo. Entonces ahí, habría que hacer entonces, sacarle ganancias. Entonces ahí yo fui a hablar con el que presentó el proyecto. Y dije, escúcheme, ¿por qué no somos un poquito más vivos? Nos hacemos los boludos y le hacemos creer a todos estos tipos que ganancia se conquistó porque ellos la pelearon, ¿me entendés? Finjamos demencia. Entonces vamos y le decimos, no, queremos conseguir esto, pero hay que juntar firmas, hay que ir acá, hay que hacer una marcha, ¿me entendés? Entonces, hubiera sido un triunfo de la política, pero de la militancia médica, por ejemplo, o del personal de salud, ¿viste? No, ¿qué hicieron? Fueron a una sesión del Congreso, levantaron la mano y como era imposible decirle que no, porque además necesitaban el recurso, listo, todos levantaron la mano. Fantástico, nos sacaron ganancia. Llega este gobierno y dice, no, bueno, no, los médicos van a tener que volver, el personal de salud tiene que volver a pagar ganancias. Ahora hay un amparo y entonces algunos no les cobran, pero en algún momento lo van a cobrar. Cuando hablaba con los compañeros, decía, viste, ahora nos van a sacar ganancias. Y sí, está bien, si eso era una cosa electoralista que hicieron. Patético. Bueno, pero eso tiene que ver con este falso concepto de que dejarse de pensar como clase trabajadora y se subieron a una clase media que no existe, porque la clase media es un laburante profesionalizado, mejor reconocido, estandarizado dentro de un estatuto y reconocido como tal por sus sapiencias y técnicas asumidas. Pero vos igual te tenés que dedicar a la militancia, mamá. Tal cual, no podés dejarla. Ellos creen que vos el Garraham es el Garraham porque es el Garraham y no porque hubo un peronismo que le puso plata al Garraham. Entonces ellos van a votar neoliberalismo, pero después quieren que no le cierren el Garraham. No, querida, no voten más neoliberalismo, porque cada vez que gane el neoliberalismo lo van a querer cerrar, porque no es un problema económico, es un problema ideológico. Entonces, si nosotros no politizamos las cosas, porque vos porque esa es la paradoja del bienestar. Cuando vos estás, cuanto más bien estás, más te alejas de la política, porque vos ya estás, vos ya cobrás, ya te aumentan el sueldo, ya te fuiste de vacaciones, ya hay quien pelea por vos, listo. Entonces mañana que votamos a este otro que no sabe nada, pero me gusta porque mirá, usa trajes raros y no le importa nada, entonces a este lo voto. Dice que te vota, te sacó todo y te fuiste a la concha a la lora porque ya el tipo ganó. Entonces ahí está el tema, ¿no? O sea, porque la piba del Garraham, que aparte vos fijate la comunicación, ¿no? Les digo, en un momento el residente del Garraham era Bambi, ¿viste? O sea, era esa imagen pura, ¿viste? La piba rubiecita llorando porque ella quería atender chicos y no quería estar en esta marcha, pero ahora tiene que estar porque ella, ¿viste? Bien. Entonces, ¿qué hicieron? A la semana salió que los residentes se copiaban en el examen. No sé si ustedes vieron esa jugada, pero fue tan claro, ¿no? O sea, si esto está arriba, bueno, ahora lo vamos a bajar. No les vamos a decir, ve que es una sucia, una mugrienta la del Garraham, pero los residentes se copian. Entonces, ¿entendés? Entonces hay todo un laburo. O sea, a la piba del Garraham, no, piba, ¿dónde se te ocurrió que vos no ibas a tener que militar pese a que vos estuvieras ahí? Porque entonces, ¿qué te digo? Lo cierran bajándoles el sueldo o no aumentándoles. Y estos tipos, en vez de quedarse y pelear para que el hospital sea con un sueldo digno como corresponde, se van a otro lado. Entonces fueron 600 tipos. Total, ese tipo se va a cualquier lado del mundo y dice, yo laburé en el Garraham y ¿sabes qué? Es Gardel con rulo. Y no le importa. Vos fijate cuando fue en el año de la reta, el último año, los residentes, que ya son residentes, que vienen de la época de Cristina, o sea, como criados, ¿no? Como
que ya no le tienen miedo en ese momento a la militancia, entonces le hacen un paro por 4 días, al 5.º día tiene que negociar y le sacan las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Al otro año las vacantes de ciudad quedan vacías, porque los residentes ya no van a entrar a un lugar que tienen que cortar la calle para que le paguen bien. Entonces se van al italiano, donde ya sabemos lo que pasa, ¿no? Esa es otra. ¿Ustedes creen que van a ser 2 boludas las que se organizan la fiesta y no es el jefe de anestesia, chicas? ¿Pero de quién hablamos? De 2 boludas con apellido ilustre. Pero no hablamos del que organizaba la fiesta y que estaba al mando de todo. De eso no conocemos el nombre. Con respecto al italiano hablo. Probablemente si se conoce no se dice, justamente porque es parte del poder instalado y que justamente queda en la sombra. Agarran una mina, le dicen, bueno, vos hacete la que habla con tu prima, nombra esta y esta, y después levantan y hacen todo un quilombo. Y son 2 boludas que en realidad fueron víctimas o no, ni tengo ni idea, pero te digo, yo hacía más de 10 años que yo ya había escuchado hablar de la Propofes. Entonces, y el que está fugado, que no sé si volvió ahora o no, es el jefe de anestesia endovenosa del italiano. Pero de eso no se habla. Lo mismo que no se habló, ni se hizo nada con el fentanilo trucho, que fue el italiano. Entonces, si yo como residente me voy a trabajar al italiano, más allá de todo esto, ponerle que todo esto no sucediera, ¿qué formación médica voy a tener yo para el día de mañana ejercer fuera del italiano? Ninguna. Voy a tener una mirada muy sesgada, muy chiquita, muy cortita, que si vos lo que tenés no entra ahí, yo no te voy a ver, y no te voy a diagnosticar, y no te voy a atender. Y vos te vas a morir, y vas a sufrir, y vas a pasar un montón de situaciones, porque nosotros no sabemos y no estamos preparados. Porque ese es el tema, el gran tema acá de la formación profesional y académica es que cuando vos tenés un sector público robustecido, vos ves una cantidad de cosas y aprendés porque tenés aparatología, tenés los equipos de laboratorio, tenés todo para hacer diagnóstico, tenés, tecnología, tenés un montón de cosas y entonces vos después decís, bueno, me voy a la provincia, me voy a otro lado, pero además hasta con una red, porque obviamente vos traccionás de un conocimiento hacia otro lugar y también de una posibilidad, porque por ejemplo después de la pandemia quedaron un montón de equipos formados para, por ejemplo, que para las personas con HIV se pudieran hacer ciertos laboratorios ya en sus provincias y no tener que derivar las muestras, por ejemplo, a Buenos Aires o a La Plata. Entonces eso agilizó un montón. Claro, viene el paparrucho te imaginás, todo eso está todo tirado a la mierda, bueno. Entonces ahí es que, digo, o sea, hay un laburo enorme por hacer, a veces nosotros creemos, por eso digo, es jodido hablar conmigo, porque yo no te salgo, sí, el pobre... Nada, para nosotros es maravilloso escucharte y que estés diciendo lo que estás diciendo porque es lo que queremos. Que todos conozcamos lo que hay trasfondo de lo que decimos. Es complejo, porque viste que nosotros, que nos pasa eso, nosotros estamos enamorados de ciertas cosas. Entonces, te viene, por ejemplo, la hija del diario La Nación, ¿viste? Esmeralda Mitre, ¿no? Entonces dice 3 pelotudeces y ya nosotros, ay no, porque Esmeralda, ¿viste? Nada, Esmeralda forma parte de una familia genocida, no jodamos, ¿me entendés? Y si se ahora parece que va y la marchita o lo que verga sea, es porque la cagaron económicamente, genocida y de varias generaciones de evasores que han estafado al Estado, que somos todos los habitantes. Este es el tema. Bueno, ahí va. Y entonces no, pero como dijo un día, y así te puedo traer a varios, bueno, ahora mismo la Canosa,
Canosa tiene que estar presa por haber mentido, sabiendo que mentía, por haber fabulado adelante de la gente cosas a sabiendas. Y no, sin embargo está ahí, en cualquier momento la invitan a que esté en C5N haciendo un programa. Entonces eso es lo que uno dice, mirá, es complejo, no es malo o bueno, pero tampoco el malo ahora es bueno y está acá con nosotros y está todo bien. Obvio que vos lo podés ver, porque vos ves un Alberdi, por ejemplo, ahora, y vos decís, bueno, ahí lo tenés, ¿me entendés? O sea, el tipo es un tipo de derecha, pero el tipo es gay, el tipo es esto, el tipo es aquello, es liberal, o estos no son ni liberales. Bueno, entonces, obvio, yo cuando pueda le voy a hacer una nota, ¿viste? Para hablar un poco de todo esto y yo qué sé. Pero no sé si yo a ese tipo mañana le digo, bueno, sé candidato mío a algo, ¿me entendés? Porque esta es la cuestión nuestra, ¿no? Bueno, pero viste lo que dijo, que eso yo, está bien, pero no tenemos claros los intereses que se mueven. Y la verdad que también lo que pasa es que a veces cuando vos te llenás de esa información, si no la contrapesás con la idea de que nosotros tenemos que poder con eso, tenemos una... O sea, nosotros la masa tiene un poder en sí mismo. El tema es que no se organiza, porque lo que yo decía hoy, fíjate que ellos hablan de mercado, mirá qué hijos de puta que son. El mercado siempre fue el consumidor, ese es el mercado. Y ellos hoy hablan del mercado hablando de las empresas. Mirá qué loco. Entonces, al invisibilizar la idea de que mercado es lo que está en contrapeso con las empresas, con la producción, o sea, el consumo es el mercado. El mercado tiene vida propia, es un organismo y como tal tiene que funcionar organizado. Que es la famosa que nos decían en Estados Unidos, viste que aumentaba 3 centavos la leche, entonces nadie compraba leche, entonces como la leche se pudría, a los 5 días tenían que bajarle el precio de la leche. ¿Por qué? Porque el mercado se defendió. Sin embargo, ellos ahora, pues dice la ley del mercado. La ley del mercado es el consumo. Y cuando vos tenés diversidad de oferta, la demanda, digamos, se va acomodando, ¿no? O sea, cuando tengo más plata me compro algo más caro, pero tengo menos plata me compro algo más barato, pero es de calidad, porque puedo elegir entre 18 cosas. Ahora nosotros ya sabemos, son 18 cosas que son todas del mismo. Y están sobrevaluadas porque aunque la más barata ya está 5 veces lo que el tipo le cuesta fabricarlo y ganar. Entonces, hasta nos sacan, vendiéndonos capitalismo, nos sacan nuestra posición dentro de esa relación que era ser el mercado. Y dicen que el mercado son las empresas, que en realidad es la oferta. O sea, no es la demanda, y que justamente esto lo trabajó Keynes muy bien, cuando organizó justamente la distribución en lo que eran los principios de la seguridad social del capitalismo, garantizar un determinado dinámica de monetaria o económica, como quieramos decir, en el otro que no era justamente el dueño de la producción. Claro. Vos fijate que si vos, justamente vos generás ese piso, vos tenés, porque, a ver, anteriormente las sociedades, los que formaban parte de la sociedad, tenían que poner su capital en riesgo. ¿Por qué? Porque así se garantizaba que el tipo jugara a ganar. Cuando viene el neoliberalismo, eso se saca. Entonces ya una empresa no pone los bienes de sus participantes dentro del capital de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una clínica. Vos antes, la sociedad anónima tenía una clínica, el edificio era de la sociedad anónima. Entonces, si yo le hacía juicio,
la sociedad tenía que vender el edificio para pagarme a mí y a todos los demás, ¿no? Ahora resulta que el edificio es de Pedrito, que es el secretario de la sociedad anónima. Así que si la sociedad anónima a mí me caga con guita, yo le hago un juicio y le gano, no van a rematar el edificio, porque no es de la sociedad anónima, es de Pedrito. Entonces ahí empezó a ser redituable perder. O sea, ¿cómo garantizaron comerse una empresa a otra? Porque empezaron a perder, jugaban al vaciamiento de las empresas. ¿Y qué es el vaciamiento? Bueno, jugar a perder. Juego a perder, pero el tipo es boludo. No, no es boludo. El tipo es dueño de la otra empresa que se va a comprar a esta cuando esta esté fundida. El tema es que el pez gordo grande se come al pez chico en ese caso, porque trabajó para que el pobre pez chiquito se enflaqueciera más y fuera más chiquito. Esto no cabe ninguna duda. Y en esto han participado, y a esto vamos, lo que es la corrupción de dirigentes y de falta de representación, obras sociales que han quebrado, empresas justamente de salud en beneficio de sí misma y que después ni siquiera han cumplido con las prestaciones. Bueno, por eso, vos por ejemplo, hay un momento que yo no, la verdad que no tengo claro si fue en la época de Menem o en la época de Néstor, ¿no? Lo que Néstor lo refrendó, sí. El hecho de que la salud por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? Las obras sociales ya no las manejaban directamente los sindicatos, sino que se tercerizaban a servicio de salud. Bueno, ahí ya está. O sea, nadie habla de esto. Nadie habla de esto. Pero ahí es un kit muy grande con respecto a la salud. Pues entonces todo lo que mueve se quedan esas empresas. Porque decir, ¿por qué el afiliado está pagando todos los meses y no recibe las prestaciones? Porque se las queda en el medio la empresa. Ni el sindicato ni el afiliado pueden hacer nada con ese embudo que está ahí, que es un hijo bobo y que se ha quedado con todo. Porque la plata, por ejemplo, de la pandemia se la llevó grandemente todo ese sector intermedio. Total. A su vez tuvo que sí o sí gestionar el Estado. Pues te imaginas que estas empresas que iban a gestionar recursos a nivel masivo, ninguna. No, porque era ponerse en riesgo. Yo me acuerdo lo que cuando aparecían los distintos presidentes o directores, léase la Suizo, léase otras, pero me acuerdo clarísimo el lobby que hacían con que no tenían los medios, que no podían cumplir, que no podían hacer, y terminaban sus clientes, y ahí estamos, con el nombre de asociados en la que salud pública, claro. En la salud pública, en el hospital público, en el cual ellos ni siquiera aportaban, porque claro, ni siquiera pagaban lo que tenían que pagar por tener, haciendo uso de los materiales e insumos de los demás que no eran sus asociados. Vos fijate que ahora no me va a salir el nombre, de la Suizo argentino, que a mí tampoco, pero la cara sí me acuerdo, te puedo decir. Velocopit. Que el tipo es uno de los más ricos del país, se niega a pagar el impuesto a la riqueza, pero se declara insolvente con su empresa de salud. Es una joda, es una joda. Es una joda, ese es el tema. En ese caso yo creo que gran responsabilidad, vuelvo a insistir en esto, son los funcionarios y dirigentes que hemos tenido en esos lugares, que son los que debían haber ejercido el poder de policía y que tenían las facultades para hacerlo, pero no las cumplieron, de controlar. ¿Cómo están coaccionados? Por eso te digo. Cuando el poder tiene tu número de teléfono, es el que te puso, es el que te dejó, ¿me entendés? Te cobra. Entonces llega, mira, se olvidaron ya que hubo un juez que dijo que los médicos le tenían que dar dióxido de cloro a un paciente. Lo cual era como si el juez ordenó que agarren un revólver y le peguen un tiro en la cabeza. Y el paciente murió.
no murió por eso, murió porque tenía coronavirus, pero por ejemplo, el médico que le puso, que era el médico de cabecera, que era uno de estos pro dióxido de cloro, resulta que le daba, en vez de decirle, bueno, use barbijo, no salga, le daba dióxido de cloro. El tipo se contagió. En vez de darle plasma, le siguió dando dióxido de cloro. El tipo se puso grave. Y en vez de hacer lo que dieron, no, le dieron dióxido de cloro. Bueno, y el juez ese no pasó nada. Al juez no le pasó nada y a la que hizo campaña con el dióxido de cloro, Lea C. Canosa, que le acabas de mencionar, no se le hizo causa tampoco, que era instigadora justamente de contaminación pública y demás, que es un delito tipificado, que es una cuestión y que en la salud no puede ocurrir, ni menos en una pandemia. Cuando está todo, tiene que estar debidamente regulado y que todo lleva a un marco de legalidad restrictiva. Totalmente. Bueno, así estamos. Entonces, en ese sentido es que uno no quiere perder la esperanza, pero tiene que saber que la cosa es mucho más compleja y que por ahí muchos de los que... Por eso yo digo, a veces si vos quisieras, tendrías que declarar una especie de amnistía, ¿viste? Y decir, bueno, de tantos muertos para arriba sí, de tantos muertos para abajo quedan libres, ¿viste? Porque si no es muy difícil. Muertos quiero decir no necesariamente que sea gente que murió, ¿no? Sino que digo, tantos chanchullos, ¿no? A ese nivel. Conseguir para que sea un proceso donde se coopere. Porque si no, si yo digo, no, a todos los que son corruptos los voy a meter preso. Bueno, primera me llevo a mí misma, ¿me entendés? Porque seguramente alguna de las cosas con las que yo tengo que cumplir no cumplo. Entonces, en ese sentido, porque ellos hicieron eso. Por eso hacen un sistema donde vos sí o sí tenés que adobarle el bolsillo a alguien para tener algo, ¿no? O sea, que siempre va a ser, viste, la adopción. La adopción es un trámite recontra engorroso, entonces la gente termina, por ejemplo, comprando un pibe, ¿viste? Y eso es a propósito. Eso es a propósito. Y ese tráfico no está justamente pasado ni controlado ni nada porque está fuera del circuito de legalidad que debió haber tenido. Claro. Si las cosas se hicieran bien dentro del marco previsto, legal y normal que debió haber sido. Claro. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? O sea, se generan ese tipo de situaciones para que exista todo ese mundo ilegal donde entonces yo tengo muchos cómplices y bueno, insisto, si yo necesito que mañana alguien mate a alguien en Corrientes, tengo uno que va a ir y lo va a hacer porque le debe el favor al otro y así sucesivamente, ¿viste? Entonces es jodido, es pesado, es mucho, pero también es lo que es. Entonces a nosotros que nos resulta tan importante y tan urgente, ¿no? Cambiar estas situaciones, bueno, por ahí ese es el sentido de que hoy hayamos charlado todo lo que charlamos. No, pero es que la idea de esto es charlar todo lo que charlamos situaciones. Y todavía lo que nos falta charlar y estamos, mirá vos, han pasado prácticamente las 2 horas y todavía nos queda pero un montón de cosas. No hablamos de sexo, che. No, por eso, justamente, iba a esto, ¿qué está pasando con estas políticas públicas de indefinición, con los Terian, los Fruterian y todo lo demás que está apareciendo acá y demás? Bueno, eso claramente es gente que le dan plata para que aparezcan en determinados lugares y entonces hablamos de eso y no hablamos de todo lo otro que nos pasa, ¿no? O sea, claramente... Cortinas de humo. Exactamente, y totalmente dirigidas, O sea, no es que esos boludos andan por la vida así. Le dieron el uniforme, le dieron guita, le dijeron, vas a ir a tal plaza, hace tal red, salí acá, y entonces aparece CNTN, y C5N, y el otro... Y hablamos de eso como si eso fuera importante y no todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos viendo ya hace rato, ¿no? Las cuestiones de las infecciones de transmisión sexual, la cuestión de los nacimientos de chicos con problemas derivados de sífilis, de HIV, cosas que estaban controladas
Y realmente en este momento otra vez está todo fuera de control y entonces se siguen riendo de que compraban lubricantes sin entender que eso forma parte de una política que se reflejaba después en los resultados. Pero bueno, lamentablemente, insisto, o sea, hay toda una cuestión, por ejemplo, esto de que en los colegios cada vez se empobreció más el tema de lo que se habla. Vos ves los chicos realmente, o sea, hay pibes que tienen una capacidad de análisis, porque tampoco vamos a hacer que es todo lo mismo y es todo igual, ¿no? O sea, a veces ves cada uno que se te cae la baba porque decís, bueno, qué suerte, ¿viste? Que este pibe, ¿no? O esta piba tienen tan claras las cosas y obviamente gracias a Dios hay organizaciones estudiantiles y etcétera, ¿no? Pero, y bueno, y el logro que fue lo de la ley del aborto, por supuesto, tuvo que ver con esas organizaciones que estaban por fuera, inclusive de las organizaciones políticas partidarias. Pero bueno, nosotros la verdad que muchos de los pibes que vos atendés hoy, realmente te agarrás la cabeza. Pues yo te juro, a veces me pianto así, les digo, che, el mundo va a quedar en manos de ustedes, loco, déjense de joder, ¿viste? O sea, alguna idea de algo tenés que tener, ¿viste? No puede ser que estés tan en bolas, pero de todo, ¿viste? O sea, de no entender de qué hablan, de no saber el número de documento, de decir las cosas de a 2 cifras, ¿viste? Bueno, esto que estás diciendo no es una forma de ejercer violencia justamente sobre estas juventudes en formación y que detona después en casos como que están apareciendo en las escuelas quienes van con armas y comienzan entre ellos a reventarse y todo lo demás. Porque se está naturalizando todo eso porque lo que pasa es que también Estados Unidos es un país de mierda, ¿viste? Es un país de mierda, Inglaterra es un país de mierda, y entonces construyen lógicas de mierda donde además la publicidad hacia afuera hace creer que eso es lo bueno, que eso está bien y todo lo demás. Entonces van empujando a los pibes, ¿no? A que pase esto. Yo creo que vengo tomando conciencia o hago referencia a que todas las películas que son norteamericanas, que está relacionado con jóvenes, no hay ni una sola donde no muestren el bullying o el maltrato hacia sus compañeros. No hay una donde no aparezca eso. Es como que es una cosa identitaria y bueno, por ahí los jóvenes al ver eso... Lo que da paso a la respuesta, ¿no? O sea, pues ya que me hiciste bullying, entonces ahora agarro un arma y los mato a todos. Vos fijate que no hay un capítulo en Los Simpsons que la salida sea colectiva. O sea, es todo el tiempo eso. O sea, son los superhéroes los que salvan el mundo, no el mundo. Son 5 tipos, 2, 1, pero siempre son ellos. No es que la población toma conciencia, se organiza, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa que también ahí están que nosotros estamos de un lado del mundo donde el que domina es y ahí está como una práctica que sucede a miles de kilómetros empieza a pasar acá. Pero vos fijate que ahora cada día llegan más noticias de lo que era el oeste asiático, ¿no? Todo ese mundo comunista, ¿viste? ¿No? Lo que es Corea del Norte, lo que es Vietnam, China, la misma China, ¿no? Y realmente es hermoso porque, o sea, más allá de que alguna cuestión que uno pueda decir o no, pero el otro día explicaba una persona que estaba en Vietnam y entonces, claro, viste, la gente anda en moto, viste, así masivamente, y muchas calles no tienen semáforos ni nada, y entonces la idea nuestra es que es un caos, viste. Entonces, en algún momento
una piba que es turista, que por supuesto nosotros nos apabullamos, ¿viste? Porque es como demasiada gente y demasiado, entre comillas, caos, ¿no? Entonces ella, ¿viste? No se animaba a cruzar, ¿viste? Hasta que uno le dice, cruzá, no te das problema, cruzá. Y ella le dice, no, pero me van a atropellar. Y el tipo dice, ¿y por qué te van a atropellar? O sea, ¿cuál sería la idea de atropellarte? ¿Viste? Y bueno, pero vos estás en otro sistema que si te ven cruzando la calle se sienten que está bien atropellarte, porque vos venías cruzando la calle. O sea, no hay una idea de cuidarnos, quiero decir, ¿no? O sea, entonces, uso el ejemplo de estos países que son tan masivos, pero que sin embargo todos están tras de una idea, porque son milenarios y la pasaron para el culo. Entonces dicen, bueno, mirá, vamos a tener este sistema. Y por eso lo defendieron y por eso le ganaron a los yanquis, porque estaban convencidos, después de haber pasado y probado tantas cosas, de que era la salida, ¿no? Pero bueno, creo que a nosotros todavía nos queda mucho por recorrer para eso. Las veo ahí que hablan entre ustedes, no me están compartiendo lo que dicen. No estamos hablando ni compartiendo nada, porque estamos justamente mirando que se nos acabaron las 2 horas maravillosas de tenerte acá y que queremos seguir hablando, charlando para esto, que nos llegue a todos. Y bueno, vas a quedar para una próxima vez, Gabo, con nosotras, porque así te queremos y sabemos que con vos tenemos garantizado esto, ¿no? El generar conciencia crítica que necesitamos tanto para construir una conciencia diferente, ¿sí? Y respetarnos unos a otros. Así que bueno, gracias, compa, amiga, querida. Y vas en tu casa, así que bueno, decirte esta invitación va a seguir siendo, vas a seguir siendo anfitriona. Dale, muchas gracias. No, y un placer que hayas estado con nosotras, y bueno, vamos a la música, Dain, de cerrar. Muchas gracias, Diana, y todos los compañeros y más que estuvieron escuchándonos, y que esto ha sido un placer y que nos ha dado material para seguir construyendo más. Marchando junto a mí.